Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo, uno de esos vídeos que te hacen sentir de todo. Prepárense porque la historia que vamos a compartir hoy es de esas que se quedan grabadas en el corazón y te hacen reflexionar sobre el amor, las relaciones y el impacto que pueden tener en nuestras vidas. Y sí, como ya habrán intuido por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que aún no los conocen, Hande y Kerem son dos de las estrellas más brillantes del firmamento de las telenovelas turcas. Son ídolos referentes y juntos protagonizaron una serie que conquistó corazones en todo el mundo, Love is in the Air. Pero este vídeo no es solo una simple reseña de la serie, no. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de amor, real, esa que nació fuera de las cámaras y que, aunque breve en el tiempo, dejó una huella imborrable en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Así que ya saben, prepárense sus palomitas, siéntense cómodos y abróchense los cinturones porque este será un viaje lleno de emoción, de risas, de momentos tiernos, y sí, también de un poquito de drama. Y antes de que empecemos de lleno, no quiero olvidarme de pedirles algo súper importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este, y así no se pierden ninguno de los próximos vídeos. Ya saben, es gratis y siempre hay cosas interesantes que contar. Ahora sí, comencemos. La historia de Hande y Kerem es como un cuento de hadas moderno, de esos que te hacen creer en el amor verdadero y te recuerdan que la vida puede ser, a veces, mágica. Todo comenzó en el set de Love is in the Air. En la serie sus personajes, Eda y Serkan, viven una relación llena de altibajos, de mentiras, de secretos, de malentendidos que al principio parecen imposibles de superar, pero también de una química innegable, de miradas cómplices, de roces fortuitos y por supuesto de un amor que inevitablemente traspasa la pantalla. Y por supuesto los fans, nosotros, empezamos a notar algo. La conexión entre Hande y Kerem era diferente. Se notaba la chispa, la complicidad, esa energía que solo se da cuando dos personas realmente se atraen, cuando hay algo más que un simple guión. Al principio, claro, todos, o al menos la mayoría, lo atribuimos a la magia de la actuación. Qué buenos actores son, decíamos. Qué bien interpretan el amor. Pero a medida que avanzaba la serie, los rumores empezaron a circular con más fuerza y frecuencia. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo parecía confirmar lo que muchísimos, sospechábamos: estaban enamorados. Y entonces llegó el momento que todos esperábamos, la confirmación oficial. Fotos paseando juntos, cogidos de la mano, besándose, y las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los fans enloquecieron, el hashtag #HandeKerem fue tendencia mundial durante días y semanas, y el mundo entero celebraba el nacimiento de esta pareja. Y vaya que lo celebró. Y es que, ¿cómo no enamorarse de ellos? Eran perfectos juntos y radiaban felicidad. Hande, con su belleza radiante, su sonrisa cautivadora y su personalidad dulce y cercana. Era, y sigue siendo, como un sol. Kerem, con su encanto natural, su carisma desbordante, su mirada profunda y esa forma de ser tan. Kerem. Un hombre con un encanto irresistible. Juntos, eran la combinación perfecta. Irradiaban felicidad y se notaba, se sentía, que estaban profundamente enamorados. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y eso es lo que más nos gustaba a todos, ese apoyo incondicional que se tenían. Era el amor en su máxima expresión. Y no solo eran una pareja adorable, sino que también demostraban ser personas maravillosas, con un corazón enorme. Siempre mostraron respeto por sus fans, agradeciendo el cariño y el apoyo que recibían. Nunca se olvidaron de nosotros, y siempre que podían nos demostraban lo mucho que les importábamos. Participaban en proyectos benéficos, utilizando su fama y su influencia para ayudar a los demás, sobre todo a los más necesitados. Y sobre todo, siempre se mostraron cercanos, auténticos, sin esconderse detrás de una imagen falsa, como si no fueran famosos. Eran y son gente normal como tú y como yo. Durante su relación, pudimos disfrutar de muchísimos momentos inolvidables, momentos que aún recordamos con cariño. Desde sus escapadas románticas a lugares paradisíacos, como las Maldivas, que nos dejaron sin aliento, hasta sus publicaciones cotidianas, donde compartían su día a día con sus seguidores, con sus fans. Kerem con su guitarra, cantándole canciones a Hande.
Ande sonriendo cómplice compartiendo sus rutinas de belleza y sus momentos de relax, momentos de paz y de felicidad. Ambos eran, y son, muy dados a compartir todo lo que les ocurre y eso es algo que los acerca mucho más a sus fans. Eran simplemente una pareja normal, pero con un amor tan especial que nos hacía suspirar a todos. ¿Y cuántas veces suspiramos? Pero como todo en la vida, la felicidad no es eterna. Después de aproximadamente 2 años de relación, las noticias de la separación llegaron como un balde de agua fría. El shock fue generalizado y los fans devastados. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, decidiera separarse? Los rumores empezaron a circular, como suele ocurrir en estos casos, pero ninguno fue confirmado, y la pareja prefirió no hablar sobre ello. Lo que sí quedó claro desde el principio es que a pesar de la tristeza, ambos mantuvieron el respeto y el cariño mutuo. Y aquí es donde la historia toma ese giro que te toca el corazón. Porque a pesar de la separación, el amor que se profesaron Ande y Kerem dejó una huella imborrable. Se demostraron que aunque la relación no funcionara, el cariño, el respeto y los buenos recuerdos siempre permanecerían. Y eso, amigos, es algo muy valioso, algo que les honra. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras, como era de esperar. Ande protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, y una de las más queridas y respetadas. Kerem con nuevos trabajos y demostrando una vez más su talento, tanto en la actuación como en otros ámbitos. Y aunque sus caminos se separaron, la magia de su amor, la conexión que compartieron, sigue viva en nuestros corazones, en los corazones de sus fans. Porque, ¿qué es el amor si no es eso? Compartir momentos inolvidables, reír juntos, apoyarse mutuamente y dejar una huella que perdure para siempre. Y eso es exactamente lo que hicieron Ande y Kerem. Nos demostraron que el amor, incluso cuando termina, puede ser algo hermoso, algo que te cambia la vida y te hace creer en la magia de las conexiones humanas, en la importancia de la amistad y del amor. Y nos demostraron, sobre todo, que hay que disfrutar de cada momento y vivir intensamente. Hoy en día, cada vez que vemos una foto de ellos juntos, o recordamos sus momentos más especiales, la emoción nos invade. Sentimos nostalgia, sí, pero también gratitud. Gratitud por haber sido testigos de una historia de amor tan bonita, tan auténtica, tan inspiradora. Y aunque ya no estén juntos, siempre guardaremos un recuerdo especial para ellos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero de todo corazón que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo al recordar la historia de Ande y Kerem. La verdad es que a mí me emociona muchísimo cada vez que hablo de ellos. Sé que hay muchísimos detalles que podríamos haber incluido, pero la idea era hacer un resumen general, un pequeño recordatorio. Si quieren que profundicemos en algún aspecto en particular, o si tienen alguna pregunta, déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Cuál es su momento favorito de Ande y Kerem? ¿Qué es lo que más recuerdan de su relación? Cuéntenme todo, me encantaría leerlos. Y ya saben, para no perderse ninguno de los próximos vídeos, no olviden darle un buen like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.